Batalla espiritual. Estamos aquí nuevamente dándoles la bienvenida a esta batalla espiritual. Prueba tu fe. Amigos, tengo el gusto de contar ahora con un amigo, se llama Eliseo Rodríguez. Vamos a charlar con él para hablar de algo muy interesante, de algo que tiene que ver con nuestros días, eh, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando con nuestro estado espiritual, sobre un libro que escribió Eliseo Rodríguez. ¿Quién es Eliseo Rodríguez? Pues eso es un licenciado y maestro en teología por la Global University of Theology. Ha sido conferencista, empresario, creador de la primera app Provida en Hispanoamérica. Es fundador de Por la Vida y la Familia en Aguascalientes AC. Es cofundador de Empresarios Cristianos de México. Y ha sido autor de un par de libros. El primero que escribió se llama Demuéstrame que Dios existe. Y hoy nos viene a presentar este otro libro que se llama El Quinto Imperio. Y bueno, pues va a estar muy interesante esta plática con Eliseo porque nosotros sabemos que estamos rodeados de demasiadas ideologías, demasiadas ideas muy buenas para llevar una vida democrática, una vida llena de facilidades, supuestamente, ¿no? Eso nos dicen los gobernantes, los políticos, eh, nos prometen siempre, siempre para lograr nuestro voto que van a resolver todos los problemas que hay en este país, en este mundo, ¿verdad? Y, y bueno, pues sí, así ha sido siempre, ¿no? Vienen modas, ideologías, incluso premios Nobel de Economía que nos dicen cómo llevar la economía de un país, pero siempre estamos en crisis, amigos. Vienen revoluciones, cambios drásticos, de las que más han cambiado el mundo, no solo lo que fue la caída del Imperio Romano, sino está en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, la revolución esta francesa, ¿verdad? En donde se propuso que en vez de que hubiera una monarquía, se levantara la república, ¿no? Bueno, pues estamos actualmente, parece, cambiando ya también de chip a nivel internacional, ¿no? En donde se habla de derechas, se habla de izquierdas, se habla de ultraderecha, ultraizquierda, socialdemocracia, libertarianismo, etcétera, etcétera. Pero ahora sí será un cambio que nos lleve hacia el rumbo que quiere la humanidad, en este caso, pues nuestros pueblos, sobre todo el occidente, que es el que parece tener muchos problemas ya de crecimiento y de rumbo, sobre todo la cuestión, no solo cultural, amigos, sino la espiritual, o sea, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué onda con nuestras raíces, ¿no? O sea, seas ateo o creyente, ¿qué onda con nuestras raíces cristianas? Es la pregunta. Hay gente que piensa que ya no tiene sentido esto, que ya acabó, que se viene otra forma de hacer las cosas con la inteligencia artificial, inventar otro Dios posiblemente, inventar otra religión, una religión universal. Pero bueno, amigos, el libro de Eliseo Rodríguez trata sobre la visión de un reino universal y cristiano que unirá a todas las naciones bajo un liderazgo divino. El libro explora temas de espiritualidad, conceptos mesiánicos, proponía una visión esperanzadora de un imperio de paz y unidad al mundo. Y pues, a pesar de que nosotros con nuestros ojos estamos viendo que esto no, o sea, pareciera ser una utopía, ¿qué creen, amigos? Pues resulta que ya está aquí ese reino. Y eso es lo que trata el libro, ¿no? Eliseo. Eh, Esto, bueno, también lo comenta en su libro. Si ustedes ven en Lucas 17, 20, 21, habla sobre ello, ¿verdad? En Lucas 17,
20:21 nos dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, o sea, por medio de nuestra vista física. Nunca podrán decir, aquí está, o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo ven? Entonces, Eliseo, pues cuéntanos, ¿qué dice El Quinto Imperio, el libro que tú escribiste? ¿De qué trata? ¿Cómo lo fundamentaste? ¿Cuál fue tu motivación para escribirlo? ¿Sus alcances? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Es un privilegio estar aquí contigo en tu podcast, Gersan. Fíjate que todo empieza porque justamente nos hemos dado cuenta de que el mundo está viviendo una gran confusión. Perdón, Una no, gran, sí, adelante. eh, sobre todo las nuevas generaciones. Digo, también las viejas, no quiero decir nada más las nuevas, pero muy especialmente las nuevas generaciones, porque en efecto con los temas de las ideologías que han salido, tanto políticas como tendencias ideológicas, hay demasiada información. El Internet ha traído toda una revolución en la información. El problema es que ahora muchas veces las personas no saben distinguir entre información falsa e información verdadera. Y eso ha traído una gran confusión. Te repito, no nada más en esta generación, en estas últimas generaciones, también generaciones anteriores. Nosotros ya empezamos a vivir parte de, esa problemática mundial en relación a confusión en tres temas que yo considero fundamentales: fe, identidad y propósito. Entonces, la gente no sabe en qué creer. Creen en muchas cosas, pero al mismo tiempo no creen en nada, porque hay una confusión muy grande en ese sentido. Se habla de Dios y la gente no sabe por qué creer en Dios. Entonces, de ahí surge este primer libro, Demuéstrame que Dios existe, precisamente porque decimos, a ver, necesitamos una base más sólida para tener una fe, ¿no? Al final todo se trata de fe, ¿no? Es decir, pues las religiones que aparecen, incluso las tendencias políticas, todo se trata de fe. Votas por un candidato porque crees que va a ser la solución, si ya sea de izquierda, de derecha, del centro, como decías, ultraderecha, ultraizquierda, piensas que va a ser la solución a la problemática social y depositas tu fe y tu confianza en personas o en partidos políticos o en corrientes filosóficas o etcétera, en religiones. Pero entonces eso ha traído tanta información que la gente está confundida. Y la intención es que vayamos a la esencia, al principio de todas las cosas. Y entonces este primer libro que escribí pues, tiene que ver con justamente volver a la esencia. Y la esencia es por qué Dios es digno de confianza, por qué realmente podemos creer en Dios. Hay suficiente sustento para creer, pero la gente a veces no lo sabe o se confunde con muchas otras cosas que hay. Y a veces lo confunden con religiosidad. Y ese es otro tema que ha sido un problema, ¿no? Como que toda la verdad se ha ido contaminando y entonces, pues entre tanta contaminación, con tanta toxicidad en cuanto a la información, pues la gente ya no sabe identificar qué es verdadero y qué es falso. El segundo libro que bien citas, El Quinto Imperio, está basado en cuál fue la idea de Dios, qué fue lo que él planeó, qué fue lo que él diseñó para la humanidad en general. Este es un plan eterno y esto es algo que debemos de recuperar y que tenemos que tener muy claro. No es que Dios haya improvisado, no es que Dios se equivocó, le salió mal y pues tiene que corregir sobre la marcha, ¿no? Ya estaba todo perfectamente planeado, todo totalmente trazado, porque él hizo todas las cosas, la Biblia lo relata así, y la Biblia es un libro confiable, por cierto, porque es el único libro en toda la historia de la humanidad que describe la historia antes de que ésta suceda.
a través de las profecías, de los dichos de Dios, de los patriarcas, en fin, hay mucha profecía en la Biblia, está lleno de profecía. Y toda tiene un cumplimiento perfecto. Eso es algo que hace muy, muy distinta a la Biblia de cualquier otro libro, ¿no? Imagínate que te estén describiendo lo que va a pasar antes de que suceda y resulta que después sucede tal y como se dijo que iba a suceder. Esa es la de la confiabilidad de la Biblia. Bueno, la Biblia describe cómo Dios creó todas las cosas. Es algo que también ya los grandes científicos saben que hubo un principio de la creación, el famoso Big Bang. Y entonces, bueno, ese principio tiene que haber sido incausado, tiene que haber sido por alguien exterior o externo, con una mente creadora y con una mente además inteligente que diseñó todo lo que creó, y esa entidad es Dios. Esa entidad que creó todo el universo y todo lo que existe es Dios. Entonces, Dios que creó todo el universo y que está narrado y descrito justamente en la Biblia, dice que creó al hombre y a la mujer con un propósito, ¿no? De llenar la tierra, de multiplicarla, incluso de gobernar la tierra. Entonces, Dios creó a la humanidad con la intención de gobernar la tierra. El problema es que hubo por ahí una persona, un personaje que aparece en escena, la serpiente, porque todos sabemos que es el diablo, y ese personaje aprovecha una cualidad única en la especie humana, y esa es la libertad de elegir. Dios nos creó con la libertad de elegir, con el libre albedrío, como todos lo sabemos. Y entonces el diablo aprovechó esa cualidad que tenemos nosotros para hacer algo y robarle al hombre, a la humanidad, robarle su identidad, robarle su fe y robarle su propósito. Lo hizo desde el mismo huerto del Edén. Pero Dios ya lo tenía considerado, o sea, no era algo que iba a sorprender a Dios, ya lo tenía contemplado. El problema es que el hombre, una vez que decide obedecer a Satanás, una vez que decide creerle al diablo en lugar de creerle a Dios, entonces empieza a someterse a la voluntad del diablo. Y entonces la humanidad pasa, imagínate, de un estatus de ser gobernadores de la humanidad, de la creación de Dios, pasan a un estatus de esclavitud a Satanás. En el mismo momento del huerto del Edén, que desobedecieron las advertencias de Dios de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese momento el hombre pierde sus facultades o su voluntad, pues, y la pone a disposición y a servicio del diablo. Desde ese momento entró lo que conocemos como el pecado, y empezó la muerte de la humanidad. Y a partir de ahí empieza a haber toda clase de maldad, ¿no? Lo primero que vemos la primera consecuencia que vemos en Adán y en Eva es que se empiezan a culpar unos a otros, y además que se esconden de Dios, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, perdieron su identidad, perdieron su confianza en Dios. La siguiente generación, Caín y Abel, pues ya había entrado el pecado de una manera tan arraigada que Caín decide asesinar a su propio hermano por simple envidia, celos y un espíritu de competencia, ¿no? Que no era sano, que era muy tóxico. Entonces vemos cómo la maldad se fue reproduciendo y se fue multiplicando a causa de la infiltración del diablo sobre la humanidad y de la poca capacidad o el poco entendimiento de las personas que se habían separado de Dios, de entender lo que estaba sucediendo y que habían entregado voluntariamente su decisión a diablo. Pero Dios ya sabía que esto iba a pasar, esto no lo sorprende. Entonces empieza a dar aviso de que iba a establecer un reino y de que ese reino iba a restaurar lo que Dios había diseñado para la humanidad. Y a lo largo de varios siglos y milenios estuvo avisando a través de sus profetas y de los patriarcas que se iba a establecer ese reino. Empieza a prometerle, por ejemplo, a Abraham, al patriarca Abraham le dice que se vaya de su tierra y de su parentela y que lo va a llevar a un lugar y que su descendencia va a ser
como la arena del mar o como las estrellas del cielo, incontable, que así iba a ser incuantificable su descendencia. Y también le dice que todas las familias de la tierra van a ser benditas en él, ¿no? Y a partir de ahí surge pues su descendencia, ¿no? Abraham, después viene su hijo Isaac, Ismael también, por supuesto, pero la promesa iba a venir por el lado de Isaac. Luego viene Jacob, que entraba en competencia con su hermano Esaú, y finalmente Jacob se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. El nombre de Jacob se cambia a Israel precisamente, y de ahí surge todo lo que es las tribus y a partir de ahí el pueblo de Israel. Y a ese pueblo Dios le dice que es el pueblo elegido. De las 12 tribus, Dios elige una tribu, y todo lo vemos en el Antiguo Testamento, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Dios elige una tribu, la tribu de Judá, porque de ahí va a venir el Mesías. Y el Mesías se refiere con justamente el personaje principal, el centro mismo de todo el plan de Dios, iba a venir de ese Mesías, anunciado con más de 300 ocasiones se anunció la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo reino. Una de ellas, mi querido Gersán, es bien impresionante porque había un rey caldeo, un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, aproximadamente unos 600 años antes 500 y tantos años antes de la venida de Jesús. Y este rey caldeo que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios, recibe un sueño durante la noche. Este sueño lo conmueve de tal manera y lo impresiona de tal forma que le dice, le manda llamar a sus sabios, a sus magos, a toda la gente conocedora del reino, ahora sí que a los más especialistas en todas las materias y en todas las artes de adivinación y demás, y les dice, ¿saben qué? Tuve un sueño, necesito que me revelen qué soñé y qué significa ese sueño. Y entonces, pues obviamente los sabios se espantan y dicen, pues si nos dice usted qué soñó, con todo gusto le vamos a dar la interpretación. Pero el rey dice, no, es que no me acuerdo qué soñé. Entonces necesito que me digan qué soñé y qué significa. Y entonces, pues los magos obviamente le interpelan al rey y le dice, pues es que no hay nadie que pueda hacer eso, solamente los dioses pueden revelar algo así. Y entonces Nabucodonosor se enoja a tal forma que dice, si no me revelan ahora mismo qué soñé y qué significa, los voy a mandar despedazar a todos ustedes junto con sus familias, y sus casas van a ser convertidas en muladares, etcétera, etcétera. Les hace una terrible amenaza a Nabucodonosor, a sus magos, a sus sabios. Y entonces esto llega a oídos de Daniel. Daniel había sido llevado al reino de Babilonia justamente cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén, había destruido la ciudad y se había llevado presos a varios, cautivos a varios ciudadanos de Israel, judíos, y entre ellos iba Daniel junto con algunos de sus amigos que pues eran príncipes de las tribus de Israel. Y entonces le llega la noticia a Daniel. Daniel le llama a sus amigos y les dice, ¿saben qué? Vamos a orar porque el rey está notificando esta situación y nos van a matar a todos. Así es que vamos a pedirle dirección a Dios. Se ponen a orar, Dios le da la revelación a Daniel, y entonces Daniel se presenta con Nabucodonosor y le dice que tiene tanto la revelación de qué fue lo que soñó como qué significa lo que soñó. Y entonces Nabucodonosor, pues obviamente tiene demasiado interés en escucharlo, y realmente Daniel le revela este sueño. Le dice que hay una estatua muy grande y además muy imponente, y le dice, previo a eso, que el mismo rey Nabucodonosor había estado pensando antes de dormirse qué iba a pasar en los próximos años. Quería saber un poco qué iba a pasar en el futuro Nabucodonosor antes de dormirse, y entonces Dios le revela a través de esta visión o de este sueño lo que iba a suceder. Y entonces esa gran estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, dice que su cabeza era de oro, que sus brazos y sus pechos hasta el abdomen eran de plata, el abdomen era de bronce, y los muslos también eran de bronce y las piernas
de hierro, y los pies en parte de hierro, y los dedos de los pies, perdón, en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, Dios le dice que eso fue lo que le reveló Dios a Daniel. Daniel le explica eso a Nabucodonosor. Nabucodonosor, por supuesto, asiente que eso en efecto era lo que había soñado. Y entonces Daniel le dice, pero no nada más me dijo qué soñó, sino además qué significa. Y entonces le dice que esta cabeza de oro representa justamente el reino de Babilonia. Y entonces le dice, pues usted representa la cabeza de oro, que es un reino majestuoso, lleno de esplendor, y así es como lo ve Dios, como una cabeza de oro. Pero después dice, después de usted vendrá otro reino que estará formado por dos imperios, y esto nosotros sabemos que se refiere al imperio medo-persa, que destruye al imperio de Babilonia y que se implementa el imperio medo-persa. Y dice, después viene otro imperio que simboliza el bronce, que es el abdomen y las piernas, y ese imperio es el imperio griego, que también nosotros ya sabemos que fue establecido y dirigido principalmente por Alejandro Magno. Y dice, después vienen las piernas, que son de hierro y que representan al reino o al imperio romano. Entonces, son estos 4 reinos que Nabucodonosor ve en su sueño que va a suceder, que una parte ya está sucediendo, que es la cabeza, pero los demás reinos, que son las siguientes partes del cuerpo, pues van a suceder en los próximos siglos, ¿no? Hasta el Imperio Romano. Y dice que cuando él estaba viendo esa visión, hay una roca, dice que se desprende, no cortada de mano, que viene sobre los pies y que destruye pues toda la imagen. Primero los pies, luego las piernas, todo el tronco y la cabeza, y dice que finalmente destruye completamente esa imagen. Dice, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese es el quinto imperio. De hecho, de ahí tomamos el título de este libro, el quinto imperio. Si te das cuenta, estamos hablando de historia, Gersán, es decir, historia que para nosotros es historia, pero para Nabucodonosor y para Daniel era una revelación de los hechos o de los acontecimientos que iban a suceder posteriormente, empezando por el imperio de Babilonia, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, y finalmente un imperio que iba a destruir a todos esos imperios y que se iba a permanecer para siempre, y que era el cumplimiento de las profecías que apuntaban no solamente a la figura de Jesús como el Mesías, sino a la figura de un reino que se iba a establecer. Y aquí quiero hacer una acotación que me parece importante, Gersán. Cada reino iba descendiendo de valor, pero aumentando en fuerza. Entonces, mientras la cabeza era de oro y después los brazos y el pecho de plata, descendía de valor, pero aumentaba en fuerza. Y después el bronce igual descendía de valor, pero aumentaba en fuerza, y luego el hierro. De tal manera que iban a ser menos esplendorosos los imperios, pero más fuertes, y más agresivos incluso. Entonces eso es lo que nosotros vemos que tiene un cumplimiento perfecto en la historia, y cómo Dios tiene control de absolutamente todas las cosas, no solamente de la creación que hizo, sino de la humanidad y de la historia. Ese imperio entonces se viene a establecer en tiempos del Imperio Romano, y ese imperio o ese reino es el reino de los cielos que viene a inaugurar Cristo Jesús. Entonces Jesús viene, nace tal y como fue profetizado, de una virgen en un pueblito pequeño que se llamaba Belén, que después tuvo que salir a Egipto, y que tuvo que vivir también en Nazaret, y que tuvo que cumplir una misión, y que dentro de esa misión también estaba profetizado, por ejemplo, en Isaías 53, 650 años antes de que sucediera, que ese Jesús iba a morir como un cordero sacrificado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él para ser bautizado, él lo reconoce y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
todo tiene un cumplimiento perfecto y es algo que a mí me encanta de la Biblia, mi querido Gersán, que hay una armonía perfecta, a pesar de que fue escrita por 40 autores distintos en un periodo de 1500 años, perdón, en 3 idiomas distintos, hebreo, griego y arameo, en 3 continentes distintos, en África, en Asia y en Europa, y por personas de distintos estatus sociales, de distintas profesiones. Teníamos, por ejemplo, reyes como David o como Salomón, o príncipes como Moisés, o profetas como Daniel mismo, perdón, o como pescadores como Pedro y Juan, o médicos como Lucas, que escribió justamente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces estamos viendo que a pesar de que hay una gran amplitud en el periodo que se escribió, hay una perfecta armonía y todo apunta justamente a la persona de Jesucristo y al reino que se iba a establecer. Ese reino se establece entonces a partir de la venida de Jesús y tú lo citaste bien. Jesús les dijo, cuando los fariseos le preguntaron cuándo iba a venir ese reino, les dice, pues eso no se va a poder cuantificar, ustedes no van a poder decir el reino está aquí o está allá, pero vean que el reino ya está entre ustedes. Se refería a sí mismo y se refería a los discípulos que lo estaban siguiendo y que iban a establecer ese reino. Y que a lo largo de la historia se han estado estableciendo en distintas partes del mundo. Y se cumple también esa profecía, fíjate, de 650 años antes de Cristo, la profecía de Daniel 2, que es de donde tomamos esta imagen del rey Nabucodonosor, dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿A qué se refiere con este gran monte? Se refiere justamente a la iglesia. Y mi querido Gersán, algo que quiero precisar, y es que Dios nunca quiso venir o nunca estableció una religión. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque la gente tiene hasta cierto punto razón en tener una desazón contra la religión, porque Dios no vino a establecer una religión. De hecho, Jesús era tan antirreligioso que justamente los religiosos fueron los que lo ejecutaron y los que lo sacrificaron. Los principales judíos, fariseos, que se decían conocedores de la ley, los escribas, los fariseos y los saduceos, fueron los que finalmente confabularon contra el Mesías, contra el Hijo de Dios, y fueron los que lo crucificaron. Pero Jesús era un revolucionario, solamente que su reino era un reino de amor, un reino de bondad, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de vida. Un reino que iba a establecer y a recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, la humanidad pasó de ser gobernadores de la tierra a ser esclavos de Satanás. Y todo el tiempo se estuvo viviendo en esa esclavitud sin que la gente lo supiera. Estaban viviendo en esclavitud porque esa es una de las grandes estrategias del diablo, que establece su reino, pero sin que la gente se dé cuenta. Pero estaban viviendo en esclavitud hacia toda la maldad. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos en las consecuencias de la sociedad, ¿no? No nada más en este tiempo, a lo largo de la historia hemos visto matanzas, hemos visto muerte, hemos visto violencia, hemos visto pisotear a los derechos de las mujeres, de los niños, toda clase de maldad que hay en la humanidad, esa consecuencia de ese reino de muerte que vino a establecer el diablo, y que Jesús vino a romper a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección al tercer día. Todo eso, por supuesto, está perfectamente documentado, Gersán, y es muy importante que todo lo entendamos. Más allá de los escritos bíblicos, hay muchos otros historiadores que abordan el tema de la muerte, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces todo está documentado. De hecho, una de las cosas muy apasionantes de la Biblia es que es el libro más, con más documentación histórica de cualquier otro. Ninguna obra clásica, por ejemplo, ni siquiera los clásicos griegos o la historia de Herodoto, o las guerras que escribió Julio César. Ninguna de esas obras clásicas tienen mucho más
apoyo documental, historiógrafo que la Biblia. Entonces, todo esto tiene una connotación muy importante porque Dios ha tenido siempre el control de la historia, de las cosas, de los sucesos, y a través de Jesús se viene a establecer ese quinto imperio del cual podemos ser parte solamente por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque nosotros no podemos romper, a nosotros no nos podemos quitar de la esclavitud del diablo por nosotros mismos. Todos hemos pecado, dice la Biblia, todos hemos fallado de una o de otra manera. A veces la gente dice, no, pero pues es que yo nunca he matado a nadie, entonces me considero una buena persona, nunca he cometido adulterio, me considero una buena persona, nunca he llegado borracho a la casa, no golpeo a mi esposa, ni golpeo a mis hijos, en fin, y eso nos hace creer que como si estuviéramos limpios y no tuviéramos ningún pecado, pero realmente el pecado no funciona así, Gersan. El otro día, mientras lavaba mis tenis, estaba sobre todo tallando mis agujetas blancas de los tenis y de pronto dije, ¿por qué están tan mugrosas y tan cochambrosas y nunca me he metido un charco ni nada, ¿no? Y pues te das cuenta que realmente es que en el caminar de todos los días, en el trajín de todos los días, se va impregnando ese polvo, esa suciedad en las agujetas. Pero el hecho de que no te hayas metido en charco no significa que tus agujetas no estén sucias, ¿no? Basta que dejes pasar unos días para que te des cuenta que tus agujetas blancas ya no son blancas, ¿no? Ya están muy percudidas. Y eso es lo que hace el pecado. Entonces, nosotros nacemos con un corazón blanco, puro, pero en el trajín de todos los días de la vida se va contaminando, se va, como dicen, encochambrando, se va ensuciando. Y entonces, pues, llegamos a la conclusión de que todos tenemos un corazón que ya no es tan puro, que ya no es tan limpio, que ya nuestros pensamientos no son tan buenos, ni tan blancos, ni tan puros como debían de serlo. Eso es lo que hace el pecado, mi querido Cristian, y lo que hace la sangre de Jesús es limpiarnos delante de Dios de todo ese cochambre, de toda esa podredumbre que hay a veces dentro de nosotros, y nos da la oportunidad de ser limpiados y lavados para ser parte de su reino. Esto solamente puede ser por medio de la fe en ese sacrificio, por esa sangre que fue derramada. Así lo planeó Dios desde el principio, de tal manera que con nuestra libre voluntad intacta, nosotros podemos decidir entre si seguir en la esclavitud a Satanás o poder ser libres completamente y vivir en una libertad perfecta. Lo que tú llamaste utopía es justamente esa libertad perfecta que podemos tener en Cristo Jesús para decidir hacer lo que realmente nos conviene como personas. Ahí está Sí, disculpa que te interrumpa, Eliseo. Precisamente esto es lo que no es religioso. O sea, lo religioso es demasiado como que a fuerzas, como que si no lo haces, como que te inculca el miedo al infierno y que por lo tanto, por ese miedo, tú debieras acceder a la voluntad de Dios según esto, ¿no? Y Exacto. en ese sentido me acordé de Mateo, bueno, en el Nuevo Testamento Jesús menciona, dice que no fundó ninguna iglesia, sino más bien dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Correcto. Es decir, edificar es esto que de alguna forma, una vez que alguien se percata de lo que estás diciendo, de que al contrario de lo que dice el mundo, ¿verdad? El mundo te dice, eres una persona buena, por todo lo que tú dijiste, no has matado, no te emborrachas, bla, bla, bla. Dices, eso bueno. Bueno, aquí Exacto. entrar en esto es cambiar de chip, pero eso es Exacto. lo que muchas veces no entendemos o no queremos entender o no queremos escuchar, por lo tanto, no estamos eligiendo adecuadamente eso que se nos está regalando, pero esto es a nivel espiritual y obviamente esto tiene su consecuencia material también, ¿eh? No queda Por ahí. supuesto. Y Mira, aquí, mira, Gersán, lo que sucedió justamente en el huerto del Edén es que lo que Dios les había advertido que iba a pasar, les dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, que por cierto, aclaro, lo dejó ahí arbitrariamente. Dios dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal arbitrariamente, porque era la única manera en que el hombre iba a saber que tenía la libertad de elegir.
¿De qué otra manera el hombre iba a saber que podía decidir una cosa o la otra si no te da la oportunidad de decidir? Y así a lo largo de la historia todos hemos tenido la oportunidad de decidir. A veces hemos decidido bien, a veces hemos decidido mal, pero en general lo que no nos hemos dado cuenta es que el diablo ha manipulado la mente de la humanidad para esclavizarlos sin que se den cuenta. Y luego normalmente pensamos, pues es que yo tengo libertad en realidad, pero es un error, es una falacia, es un engaño del diablo. El decir yo realmente tengo libertad y puedo decidir dejar este vicio cuando yo quiera, pues es una falacia del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere pasar desapercibido. Por eso no se presentó como se presentó como una serpiente, ¿no? Como alguien más ahí en el contexto del huerto, de tal manera que que pasara un poco desapercibido, pero con esa intención astuta de engañar al hombre y a la mujer para arrebatarles la gobernabilidad que Dios les había dado. Entonces, a lo largo de la historia, el diablo ha pasado desapercibido y la gente no se da cuenta, pero en realidad la mayoría de las personas hacen lo que el diablo dice. Por eso Jesús mismo les decía, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino justamente a incursionar en la humanidad como uno de nosotros para poder morir, para no solamente modelarnos una vida distinta, porque también nos modeló una vida totalmente distinta, sino que además nos dio la capacidad de ser libres de la esclavitud del diablo para poder vivir en libertad. Entonces, lo que ahora yo a veces he escuchado personas que dicen, pues es que si Dios realmente nos diera libertad de elegir, no nos condenaría al infierno. Quiero responder esa pregunta diciendo, Él no nos condenó al infierno, nos condenó el diablo y nos condenamos nosotros mismos al obedecer al diablo y todas sus argucias y sus engaños. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, tenemos que, justamente lo que acabas de decir, cambiar el chip y entender que la perspectiva es distinta. Es que nosotros ya estábamos condenados, porque el diablo nos condenó, porque el diablo nos engañó y nosotros decidimos creerle al diablo y decidimos dejar a Dios fuera de nuestra vida. Y fíjate lo que ha pasado a lo largo de la historia, Gersán. A lo largo de los años hemos decidido voluntariamente dejar a Dios fuera de las escuelas, fuera del gobierno, fuera de la familia, fuera de nuestras vidas, y luego nos va todo mal y nos preguntamos, ¿por qué estamos tan mal? Pues estamos mal porque hemos decidido voluntariamente dejar a Dios. Por los engaños del diablo, dejamos a Dios fuera de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras escuelas, de nuestro gobierno, de nuestra sociedad. Y estamos pagando las consecuencias de haber hecho eso. Necesitamos volvernos a Dios, entender que Dios es un Dios bueno, un Dios que es tan bueno que envió a su único Hijo para cumplir su propósito de restaurarnos el reino y la gobernabilidad que el diablo nos quitó. Una parte la estamos viviendo ya ahora, Gersán, pero otra parte la vamos a vivir en la eternidad, porque así como se han cumplido cabalmente y puntualmente todas las profecías que se escribieron acerca de Jesús y de su reino, ahora se van a terminar cumpliendo en la eternidad con ese reino que se va a establecer permanentemente, mi querido. Y ahí, ¿qué crees? Que ahí sí va a ser la utopía perfecta, Gersán. Esa que todos queremos, esa que todos anhelamos, porque vamos a estar con Dios, vamos a ver Jesús cara a cara, vamos a estar todos los que hemos creído en Dios, todos los que hemos decidido renunciar a la gobernabilidad del diablo, todos vamos a estar allí y ahí no va a estar el diablo, y no va a haber impureza, no va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber preocupación, todo va a ser abundancia. Esa utopía que Dios puso en nuestro corazón a aspirar, esa se va a cumplir justamente en la eternidad por medio de Cristo Jesús. Aunque podemos tener una probadita aquí en la tierra sobre eso. Exactamente, tenemos una probadita. ¿Por qué? Porque ahora podemos vivir en libertad. Ahora, todos los que, y una de las evidencias de la existencia no solamente de Dios, sino de su reino y del poder de su reino, es que muchos hemos salido de la esclavitud.
unos de la esclavitud de la drogadicción, otros de la esclavitud a la pornografía, otros de la esclavitud a las adicciones, otros de la esclavitud al adulterio, a la fornicación, a una manera totalmente disparada de vivir. Ya vemos no cientos, miles, millones de personas en todo el mundo a lo largo de la historia que hemos sido transformados por el poder de Cristo Jesús, por el poder de estas verdades y de este reino, que ahora ya lo único que hacemos es aspirar y esperar a que se establezca completamente. Pero ya estamos viviendo una parte de eso, precisamente porque vivimos en libertad, y porque una vez que empezamos a vivir en libertad, también podemos empezar a vivir en abundancia. Así es que de esto se trata este libro, mi querido. Explica todo lo que Dios planeó, cómo lo prometió, cómo se cumplió en la persona de Jesucristo, cómo se cumple en cada uno de nosotros, cuál es la cultura que tiene ese reino y precisamente cómo será ese reino utópico al que estamos aspirando todos y cada uno de nosotros, y que además está cercano, Gersán. Está muy cercano. ¿Y sabes por qué? Porque hay varias profecías que se están cumpliendo hoy en día, que ya estaban escritas en la Biblia desde hace cientos y miles de años, y que se están cumpliendo en este periodo de tiempo, y que a nosotros nos hacen estar apercibidos y entender que el tiempo del fin está cerca, y que las profecías que se están cumpliendo son esos avisos de que el reino de Dios finalmente ya de manera utópica se va a establecer, y cada uno de los que creamos en Cristo Jesús, no como un ser religioso, porque tenemos que quitar esa mentalidad de que Jesús es religioso, o que Dios es religión, o que la Biblia es religión, o que la iglesia es religión. Porque, repito, Dios no vino a establecer una religión, sino un reino, y sobre todo a restaurar lo que Dios nos había entregado desde el principio en el huerto del Edén. Muy Entonces, bien, de esto se trata el libro, mi querido Gersán. Espero que excelente. va a interesar a tu auditorio, para que lo puedan comprar, lo pueden adquirir en Amazon, lo buscan así como El Quinto Imperio, pues les llega a su domicilio. Yo creo que esto les va a cambiar un poquito lo que acabas de decir, el chip, en cuanto a la percepción que tenemos de Dios y a la percepción que tenemos de la iglesia, porque si nosotros estamos pensando en una religión, pues desde ahí nos estamos equivocando, mi querido Gersán. Muy bien, Eliseo, excelente. Pues aquí está su libro, cómprenlo, amigos. Está, la verdad, muy fácil de leer. Me gusta mucho que cada que terminas un capítulo viene una serie de preguntas de repaso, y eso pues hace que el lector pueda retomar algunas cosas y que no solamente sea una lectura superficial. Entonces, pues está muy versátil y los invitamos, amigos, si ya eres cristiano, pues este te va a complementar para que puedas seguir creciendo en la fe, pero también con cuestiones documentadas, con cuestiones académicas. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Eliseo. Ojalá haya una siguiente oportunidad para seguir platicando de varias cositas por aquí, que seguro nos vas a dejar picados a muchos, ¿verdad? Sobre Así es, desde luego. los frutos del Espíritu, sobre qué es esto de la salvación, la Claro. justificación de la salvación, a poco por las obras, por más bien que nos portemos, eso nos da la salvación, que es una de las preguntas que vi aquí en tu libro. O sea, todo eso es importante para que si aún no te has empapado de estos temas, porque el mundo actualmente está pues apostando como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Por lo que lo ha explicado Eliseo, el diablo engaña con ideas que se ven maravillosas intelectualmente, que ha hecho que grandes sociólogos, filósofos reciban grandes premios, porque van a resolvernos pues todas estas cuestiones económicas, materiales, pero ¿qué onda con nuestro espíritu, con nuestra eternidad? O sea, yo creo que tanto tú como nosotros alguna vez nos hemos preguntado si en toda esta cantidad de años, miles de millones de años que pueda tener el universo, ¿a poco nosotros ya nada más, papi, somos un espíritu y se acabó, nos acabamos? Esa es una pregunta válida todavía, ¿eh? Claro. ¿Qué Y entonces, significa nuestra vida comparada con la eternidad, amigo? nada, Ahora, nada. ahora imagínate Exacto. una eternidad en la que voluntariamente decidimos estar en la presencia de Dios,
y por la fe en Cristo Jesús. Y como te digo, pues vamos a disfrutar de una vida súper abundante, súper plena. La gente piensa que en el cielo nada más vamos a estar con una arpita cantando ahí en las nubes, pero realmente no. La Biblia habla de mucho, mucho, mucho más que eso. Pero pues a veces la gente se va con lo que escucha nada más. Por eso es importante ir a la fuente, ¿no? Y la fuente es las escrituras, es la Biblia. Este libro está totalmente basado en las escrituras, tiene algunas otras, lo enriquecemos con algunos temas adicionales, pero en realidad está basado en la escritura porque pues es la esencia del plan de Dios, por eso la Claro. conocemos como la palabra de Dios. Y si a alguien tenemos que escuchar es a Dios. Nos hemos equivocado flagrantemente porque hemos estado escuchando la voz del diablo y la voz de personas que están influenciadas por el diablo, en lugar de escuchar a Dios y personas que están influenciadas por Dios. Muy bien. Pues muchas gracias, Eliseo. Amigos, no olviden El Quinto Imperio de Eliseo Rodríguez. Esperemos que hayan disfrutado esta plática y te esperamos aquí, Eliseo, para más temas que nos puedas compartir y que sean pues de bendición a nuestros oyentes. Eh, Ojalá les haya gustado. Por favor, compartan este video, denle me gusta y suscríbanse. Gracias, amigos, y gracias, Eliseo. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Dios los bendiga. Saludos. Chao, chao.